por esta invitación, por invitarme. La Fundación Libremente siempre insiste en invitarme. El aprecio es mutuo, así que para mí es una alegría y un honor poder participar en esta reunión de este sábado. Y voy a compartir un PowerPoint, así hacemos un poco más llevadera la charla. Entiendo que la ven, ¿no? ¿La pueden ver bien? Sí, perfecto. Perfecto, sí. Bueno. No sé si lo pongo en pantalla completa. A ver, voy a probar si se va a ver bien. Ahí se ve mejor, ¿no? Bien. Bueno, quienes tienen más memoria recordarán que la tormenta en el desierto fue la operación que llevó adelante Estados Unidos con varios países más en lo que fue la primera guerra del Golfo. La verdad es que es una tormenta que nunca termina. Y la idea es, vamos a ir un poquito atrás, no mucho más atrás, pero un poco atrás para entender lo que está ocurriendo hoy en día en Medio Oriente. Y obviamente voy a tener que hacer referencia a la situación particular de los territorios de Israel. Recordemos que originalmente en 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas determina en su resolución 181 la creación del Estado de Israel y de un Estado árabe. Eso en principio en un territorio que se conocía como Palestina. En ese momento Palestina era el nombre de la región, no de un pueblo. Es decir, si alguien se tenía que definir en ese momento, iba a ser árabe o judío, no palestino. La idea de la identidad palestina es algo posterior, es de los años 60 en adelante, con lo cual es totalmente extemporáneo hablar del pueblo palestino en 1947, sino que simplemente se definían como árabes. Y el plan de partición, que es el que está a la izquierda de la pantalla, incluía dos zonas bajo administración de las Naciones Unidas, que eran Jerusalén y la ciudad de Belén. Esos dos iban a estar bajo administración de Naciones Unidas. Lo cierto es que los países árabes participan en la Asamblea General de Naciones Unidas, votan en contra y como pierden la votación, deciden no reconocer esta resolución, ¿no? Es decir, ellos lo que pretendían era que no existiera este Estado de Israel, sino que todo fuera parte de un mismo Estado árabe. Eso lleva a la Guerra de la Independencia y la conclusión es que después de la Guerra de Independencia, por el armisticio de Rodas de 1949, hay un cese de fuego y hay regiones que van a pasar a ser administradas respectivamente, que van a ser la Franja de Gaza va a ser administrada por Egipto y todo lo que es Cisjordania y la parte este de Jerusalén por el reino de Jordania. Es decir, que eso va a ser una situación que va a durar hasta 1967. Luego, en 1967, tenemos la Guerra de los 6 días, que el nombre es bastante claro, ¿no? En cuanto fue la duración. Ante la eventualidad y realmente una situación bastante potencial de un ataque egipcio al suelo israelí en 1967, es que Israel hace una guerra preventiva ocupando Franja de Gaza, ocupando la península del Sinaí, ese territorio estrictamente egipcio, ocupando Cisjordania y Jerusalén Oriental, y las alturas del Golán, que eran parte de Siria, un territorio sumamente estratégico, desde donde atacaban los israelíes, ¿no? Siria permanentemente atacaba a los israelíes en lo que es el lago Kinneret, o que nosotros quizás conocemos más como el Mar de Galilea. Bien, dicho esto, Naciones Unidas emitió una resolución deliberadamente ambigua, en la cual en la versión en inglés decía que debían retirarse
de territorios. La declaración en francés y en castellano dice de los territorios ocupados. Uno dice, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo que decir dame plata que dame la plata, ¿no? Nos queda bastante claro al respecto. Entonces, esta resolución, que en los dos idiomas oficiales fue distinto en cuanto a ese artículo, la verdad es que eso fue algo bastante problemático. Las dos partes sostienen que la resolución no se ha cumplido. Digamos, esto lleva una gran controversia, pero que, bueno, no hay forma de solucionarlo. Pero lo cierto es que por los acuerdos de Camp David, el Estado de Israel devuelve paulatinamente la península del Sinaí a Egipto a cambio del reconocimiento como Estado. Va a ser el primer Estado árabe que reconozca a Israel, luego va a ser Jordania, pero en este momento los acuerdos de Camp David de 1977 se va a dar este reconocimiento. Y entonces Israel va a seguir ocupando las zonas de Cisjordania, Gaza y las alturas del Golán. Bien, a eso es lo que nosotros llamamos genéricamente los territorios ocupados, ¿sí? Y acá hay toda una controversia. Hay quienes en Israel sostienen que esos territorios le corresponden históricamente al Estado de Israel. Hay quienes dicen que no. Es decir, y esto, acá lo importante es que Gaza y Cisjordania serían el núcleo eventualmente de la creación de un Estado palestino, ¿sí? Ya hablamos de Estado palestino, entendiendo que es un país árabe. En la situación de las alturas del Golán queda para una eventual negociación entre Siria y el Estado de Israel, todavía muy, muy lejana en el tiempo, y no hay ningún viso de que eso pueda ocurrir en los próximos años. Bien, como les decía, primero Egipto, luego Jordania. Jordania en el año 94 reconoce al Estado de Israel y empiezan las relaciones diplomáticas entre ambos, pero lo cierto es que la gran mayoría de los países árabes no reconocían al Estado de Israel. Es decir, tengamos en cuenta que Israel estaba rodeada de una gran cantidad de vecinos sumamente hostiles, con lo cual se hace bastante complicado todo lo que es no solo el tránsito, sino las posibilidades comerciales, la convivencia, y por eso Israel le presta tanta atención y dedica tantos recursos a su propia defensa y seguridad. A esto agreguemos, es decir, que, y este es un dato que muchas veces se soslaya, pero que en el Estado de Israel, como ciudadanos, contamos con un 18% de árabes que son ciudadanos israelíes, que votan para el Parlamento, que tienen su propia representación parlamentaria, tienen su propio sistema educativo en árabe, con canales de televisión, diarios, radios en árabe, que son ciudadanos de pleno derecho. Incluso hay un ministro de la Corte Suprema que es de esta minoría árabe, pero que esto no está incluido en la reivindicación de un eventual Estado palestino. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Bien, hubo muchas negociaciones que llevaron adelante la creación de la Autoridad Nacional Palestina, justamente concentrada en originalmente Cisjordania y Franja de Gaza. Y para que tengamos en cuenta la perdurabilidad de ciertos personajes, en 1996 ganan por primera vez para primer ministro Benjamín Netanyahu, y es quien corta toda posibilidad de avanzar hacia la creación del Estado palestino. Hubo luego, con Ehud Barak, intentos de recuperar estas negociaciones. Hubo discusiones en torno a un 3% del territorio, en vez de dejarlo, decir, bueno, vamos a crear el Estado y ese 3% lo vamos a ir viendo sobre el camino. Eso dinamitó toda la discusión. Y lo cierto es que en el 2005 Israel se retira unilateralmente de la Franja de Gaza, ¿sí? Ahí teníamos, estaba de primer ministro Jacques Sharon,
él retira unilateralmente no solo las tropas, sino los colonos israelíes que estaban en Franja de Gaza, y a partir de ese momento, Franja de Gaza, no hay presencia ni militar ni de colonos israelíes. Bueno, en el 2020, por iniciativa del presidente Trump, se van a llevar adelante los acuerdos de Abraham. Este fue un paso muy interesante, muy importante en la política exterior, porque varios países árabes empiezan a reconocer al Estado de Israel, ¿sí? Es decir, ya de Egipto y Jordania pasamos a Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Marruecos, empiezan a sumar varios países que empiezan a reconocer al Estado de Israel, pero hay un Estado fundamental que estaba evitando esto. Y me refiero a Arabia Saudí. Arabia Saudí estaba evitando reconocer al Estado de Israel, y en el año 2023 iba a haber un inicio de negociaciones, de contactos diplomáticos para llevar adelante este reconocimiento. Y en ese contexto tenemos que entender que ocurren los atentados del 7 de octubre de 2023, cuando desde Franja de Gaza, milicianos de Hamas, ¿sí? Ahora voy a empezar a caracterizar un poquito más estos distintos grupos que vamos a encontrar en toda la región, milicianos de Hamas, cruzan la barrera existente entre Franja de Gaza e Israel y atacan a las distintas ciudades y kibutzim que hay de Israel en torno a la Franja de Gaza. Acá hay un dato muy relevante. La población en general de estos asentamientos, de estos kibutzim que hay en torno a la Franja de Gaza, siempre fueron de personas muy favorables a un entendimiento con los palestinos, ¿sí? No es que fueran agresivos, sino muy por el contrario, era gente que tenía una predisposición a una convivencia pacífica con la gente de Gaza. Bien, ahí es donde en esa mañana trágica toman más de 200 rehenes, hay más de 1.200 personas asesinadas, ¿no? Todos conocemos esto del festival de música que se estaba celebrando en suelo israelí, una verdadera cacería humana. ¿Y cómo es que esto puede tener lugar? ¿No? Esta es la primera pregunta que hay y que hasta el momento no ha sido respondida adecuadamente, ¿no? Porque la verdad es que hubo una matanza de horas, ¿sí? No es que fue algo de pocos minutos, de horas. Teniendo en cuenta digamos, el enorme presupuesto que dedica Israel hacia su seguridad y defensa, ¿sí? Bueno, el primer ministro Netanyahu se está pidiendo que se investigue esto, ¿no? A Netanyahu se le está pidiendo que investigue esto, él se está negando a investigar esto. Y tengo que también llamar la atención de que en los meses previos a este atentado, también en Israel se está viviendo una verdadera conmoción política, porque Netanyahu estaba desconociendo digamos, las atribuciones del Poder Judicial para investigarlo en casos de corrupción, ¿no? Es decir, ya en Israel había una gran tensión política con respecto al enfrentamiento de Netanyahu con el Poder Judicial y en particular con el Tribunal Supremo. Y por el otro lado, bueno, esta posibilidad bastante cercana de empezar negociaciones diplomáticas con Arabia Saudí. ¿Y por qué es que se produce esto? Bueno, yo lo voy a plantear en mi conjetura, y es que esto es un capítulo más de lo que muchos autores llaman la Guerra Fría de Medio Oriente, la Guerra Fría intraislámica. Durante algunas décadas hubo una Guerra Fría árabe paralela a la Guerra Fría a nivel planetario, ¿sí? Es decir, el concepto de Guerra Fría aplicado a la zona de Medio Oriente. La Guerra Fría árabe era un enfrentamiento indirecto entre Egipto
entonces liderado por Nasser, con Arabia Saudí, que tiene la monarquía de los Saud, por el liderazgo dentro del mundo árabe. Bueno, esto termina en 1979, porque por un lado se empiezan a aplicar los acuerdos de Camp David, que les había dicho que Egipto reconoce al Estado de Israel, y por otro lado, en 1979 es también donde se produce la revolución islámica en Irán, que se depone al Shah Mohammad Reza Pahlavi y asume el régimen de la Ayatollah Khomeini, en principio. Y se establece un régimen totalmente teocrático. Ahí lo que va a pasar es que de ser una guerra fría árabe pasa a ser una guerra fría intraislámica. ¿Por qué? Porque comienza una lucha por el liderazgo del mundo islámico, que es mucho más grande que el mundo árabe, es mucho más grande, estamos hablando desde Marruecos hasta Indonesia y Filipinas, estamos hablando de más de 1.000 millones de personas, y es una lucha por el liderazgo dentro del mundo islámico entre Arabia Saudí y la República Islámica de Irán. Egipto ya queda fuera de esa ecuación. Y además es de carácter religioso, ¿no? La Guerra Fría árabe de carácter nacionalista laico, o no, pero digamos, la árabe, ahora pasaba a ser una guerra por el mundo, el liderazgo del mundo islámico, y ahí se entran toda una enorme cantidad de grupos étnicos, pero tengamos en cuenta que en Arabia Saudí están dos de las tres ciudades santas del mundo islámico, que son la Meca y Medina, y que justamente Irán tiene una versión minoritaria del Islam, que es la Shia, que es de carácter mesiánico. Entonces, bueno, ahí hay dos confrontaciones, ¿no? Digamos, confrontan dos tipos de Islam. Nosotros, digamos, en el mundo occidental las guerras de religión ya han terminado hace siglos, pero en el mundo islámico esto perdura y además de verse mutuamente como herejías. Es decir, no es que se aceptan y dicen, bueno, es otra forma del Islam, ¿no? Es decir, en el mundo cristiano, que es más o menos el que culturalmente en el que nosotros vivimos, no hay guerras entre la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, las iglesias protestantes. Bueno, dicen, bueno, no estamos de acuerdo, pero coexistimos, convivimos y algunas cosas entendemos que son comunes, ¿no? Esto en el mundo islámico no es así, se consideran mutuamente herejías y no es una materia simple de opinión, sino que esto se transforma en un arma política. Y ahí justamente voy a hablar de lo que conocemos como el yihadismo. El yihadismo toma este concepto de yihad, que hay distintas variantes de yihad. La yihad en principio es la lucha interna contra lo malo que uno tiene. Es como la lucha interna contra el pecado en términos religiosos, pero bueno, es una lucha interna. Pero hay otra yihad que es la lucha contra los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? No solo son los cristianos y judíos, sino también son todos los musulmanes que no practican la versión que al líder eventual se le ocurra sobre el Islam. Entonces tenemos una multitud de grupos de carácter yihadista que empiezan a crecer fundamentalmente en los años 60 en Medio Oriente y que sobre todo con la irrupción de la revolución islámica en Irán, esto empieza a difundirse en Medio Oriente y en el norte de África. El yihadismo ya con una instrumentalización política del Islam, esto ya excede lo religioso y es una utilización política de la religión con fines de crear eventualmente un califato islámico de carácter universal. Es un poco lo que vimos con el Estado Islámico hace unos años atrás, ¿no? El ISIS. Bien, Hezbollah es parte de esto. Acá estoy. Hamas es parte de esto. Hamas es la milicia yihadista que controla la Franja de Gaza. Acá lo que vemos hay una ruptura en concepción con respecto a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, de Arafat y de su sucesor.
la OLP siempre se había estructurado de una forma laica, con cierto contenido socialista, muy de los años 60. En cambio, el yihadismo es una nueva versión y vamos a ver que entonces Hamás, con esta impronta yihadista, ha tomado el control de la Franja de Gaza. Desde temprana época, ¿sí? Hubo elecciones en algún momento en la Autoridad Nacional Palestina, Hamás toma el control, no solo gana las elecciones, sino además se dedica a eliminar físicamente a los miembros de la OLP en Franja de Gaza. Es decir, esto también lo que quiero poner el acento es que no hay los palestinos, hay muchísimos palestinos, ¿sí? Hay de todo. Hay yihadistas, hay laicos, hay quienes quieren la paz con Israel y la convivencia, hay quienes quieren destruir el Estado de Israel, es decir, hay todo tipo de corrientes políticas en esa situación. Hamás tiene una alianza estrecha con la República Islámica de Irán, es uno de los tantos miembros del eje de la resistencia, que ahora voy a ir mencionando distintas partes, ¿no? Pero Hamás son los que llevan adelante los atentados del 7 de octubre del 2023. Justamente como la Franja de Gaza tiene una posición bastante estratégica para Irán, también fomenta dentro de la Franja de Gaza otro grupo yihadista que se llama Yihad Islámica. Es decir, no hay una sola en Franja de Gaza. Hay otra mucho más combativa y mucho más intolerante, que es la Yihad Islámica. De hecho, a muchos de los rehenes se los repartieron, ¿sí?, entre Hamás y la Yihad Islámica en cuanto a tenerlos secuestrados. Y la Yihad Islámica es también una forma que utiliza el Estado iraní para decir, bueno, si Hamás empieza a negociar, yo también todavía tengo la Yihad Islámica para eventualmente generar atentados o ataques al Estado de Israel. Es decir, que acá encontramos un segundo miembro del eje de la resistencia. En el norte, en lo que es actualmente el Líbano, y antiguamente también estaban en Siria, antes de que cayera el régimen de Assad, también encontramos a Hezbollah. Hezbollah, literalmente el partido de Dios, que sabemos que estuvo imbricado en todo lo que fueron los atentados de la AMIA en suelo argentino. Hezbollah es otra milicia, también chiita, que tiene control de varias partes del Líbano. El Líbano es un estado fallido desde 1975 para acá. Hay un gobierno, pero que no controla gran parte del país, controla algunas partes de Beirut, de la capital, y una de las milicias más importantes es la de Hezbollah, que también en este caso estuvo mucho tiempo vinculada al régimen de los Assad en Siria y también es parte del eje de la resistencia iraní que financia también a Hezbollah. Y un cuarto miembro del eje de la resistencia son los hutíes. Estos están en Yemen. Estos son chiitas, pero de otra rama de la Shia. No les quiero complicar la vida porque hoy es un sábado de la mañana y después, digamos, la vida continúa, pero es otra rama de la Shia. Los hutíes vienen haciendo una guerra civil en Yemen desde hace décadas. Volvieron a cobrar protagonismo con eso que se llamó la primavera árabe, que terminó siendo un verdadero infierno para el mundo árabe. Y los hutíes controlan partes de Yemen. Yemen es un país con una situación estratégica fundamental. A ver si tengo por acá, ahí está. Yemen tiene una posición estratégica fundamental en el mundo porque controla el estrecho de Bab el-Mandeb. El estrecho de Bab el-Mandeb es el que conecta el Océano Índico con el Mar Rojo. Y el Mar Rojo se conecta con el Mar Mediterráneo a través del Canal de Suez.
con lo cual todo el comercio internacional procedente desde Asia Oriental, de la India, que quiere entrar al Mar Rojo, tiene que pasar por el estrecho del Mandeb. Bueno, imagínense lo que eso significa, que estos personajes están permanentemente atacando a las embarcaciones que pasan por ese estrecho para ir al canal de Suez. Para que tengamos un poco más de noción de lo que esto significa en el comercio internacional, un barco desde, pongamos, desde China hasta algún puerto europeo tarda unos 25 o 30 días pasando por el canal de Suez, pero si tiene que circunnavegar todo el continente africano tarda 50 días y esto incrementa los costos en un 40%. Entonces, obviamente, los hutíes molestan bastante en esta zona y también este lugar, hasta los años 60 hubo una colonia británica que fue el puerto de Adén. Los británicos siempre buscando los lugares estratégicos del comercio marítimo, y hasta 1966-67 los británicos tenían el puerto de Adén precisamente en el estrecho de Bab el-Mandeb. Para agregarle un poco de dramatismo a esto, tengamos en cuenta que enfrente está la costa de Somalia. Somalia también es un estado fallido desde 1991, en donde hay piratería. Y enfrente, ahí no se nota mucho, pero donde está colocado ese puntito rojo, hay un pequeño país llamado Djibouti, y ahí hay una base militar china. No una base comercial, no, una base militar china, ¿no? Es decir, que como para que veamos un poco lo conflictivo que es esa zona en el mundo, bueno, Yemen tiene una verdadera catástrofe humanitaria desde hace años, ¿sí? Con la guerra civil que comenzó en el 2014 y que en la práctica sigue hasta el día de hoy. Es decir, acá tenemos uno de los estrechos complicados, porque ahora tomó como protagonismo el estrecho de Hormuz, que es el que justamente está controlando Irán desde los últimos meses, evitando que salga todos los barcos petroleros desde el Golfo Pérsico para entrar al Océano Índico y eventualmente dar toda la vuelta e ir al Canal de Suez, ¿no? Todo esto, digamos, fíjense lo importante que es esto geopolíticamente y económicamente, el control de estos dos estrechos. Bien, volviendo a lo anterior, tenemos otro protagonista más de lo que es la... Oh, ¿qué le pasó al PPT? Se declaró en huelga. Voy a volver a compartirlo. No, a ver. Ahí parece que se despertó. Bien. Bien. Y en los últimos meses habrán visto que tomó importancia esto que llamamos la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. Cuando se producen los atentados del 7 de octubre, Israel decide invadir la Franja de Gaza para eliminar a Hamás. Esto es una guerra muy cuestionada porque evidentemente hubo situaciones bastante complejas. Hay un pedido de captura de la Corte Penal Internacional a Netanyahu por, digamos, supuestos crímenes contra la humanidad en esa invasión. Lo cierto es que, para bien o para mal, el Estado de Israel ha ido desarticulando a Hamás, la yihad islámica, en menor grado a Hezbollah, que sigue actuando en el Líbano. Con los hutíes todavía no se ha metido, ¿no? Porque es mucho más complejo meterse en el Yemen, pero, digamos, ha ido desarmando el eje de la resistencia y es donde Irán decidió, en principio, los ataques con drones y misiles a Israel. Ahí es donde se produjo la guerra de los 12 días, donde participa Estados Unidos, en principio bombardeando las centrales nucleares, ¿no? que tiene Irán en su suelo,
y en donde hay serios indicios de que está habiendo enriquecimiento de uranio. En ese momento tuvo una actuación muy destacada Rafael Grossi, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, argentino, candidato bastante serio a ser secretario general de Naciones Unidas este año, aunque, bueno, el gobierno argentino no está haciendo lo mejor para que le vaya bien a Grossi, pero lo cierto es que esa guerra se suponía que había destruido los centros de enriquecimiento de uranio. Bien, la verdad es que parece que no. Es decir, los iraníes, tengamos en cuenta que se vienen preparando para este tipo de ataques desde hace décadas. Es decir, hay un concepto muy diferente el que manejan estos grupos yihadistas e Irán respecto a lo que significa la resistencia. Para nosotros resistir sería algo medio a estar a la defensiva, ¿no? Ya que estamos en el Mundial es como tener el arquero atajando penales permanentemente, ¿no? Pero bueno, nosotros tuvimos a Goicoechea en el Mundial del 90 y vimos que se convirtió en un verdadero héroe, ¿no? Atajando penales. Eso es un poco el concepto heroico que ven a la resistencia en Medio Oriente. Resistir es ganar. Es otro concepto, ¿sí? Ya el hecho de poder resistir es ganar. Entonces, lo que para nosotros sería una situación de estar a la defensiva, para ellos es ya de por sí una ofensiva frente a gigantes militares, ¿eh? Israel es un gigante militar, mucho más Estados Unidos, ¿no? Entonces ya el hecho de poder resistir es visto como una gran victoria. Ahora bien, en los últimos años en Irán, ha habido una gran rebelión popular en contra del régimen teocrático, ya en 2 ocasiones. Lo cierto es que Irán tiene una estructura muy particular. Yo he visto que hay analistas que dicen que Irán es una democracia. Bueno, vamos a matizar un poco eso, porque es una democracia, bien, de quienes pueden participar, ¿no? Tiene un presidente, tiene un primer ministro, tiene un parlamento. Bien, hasta ahí parece, digamos, una estructura, ¿no?, homologable a otras democracias en el mundo. Pero tengamos en cuenta esto. Por encima del presidente, del parlamento, del primer ministro, está el ayatolá, que es el líder supremo. El líder supremo islámico. Que, digamos, durante 10 años fue Khomeini, después Ali Khamenei, ahora está el hijo, Mojtaba Khamenei, que es alguien que custodia la religión, que custodia digamos, el Islam, que es quien determina junto al Consejo de los Ulemas quién puede y quién no puede ser candidato en las elecciones. Ahí ya tenemos un filtro importante a la supuesta democracia iraní, que es quien controla, digamos, hace de Corte Suprema respecto a las leyes votadas por el Parlamento. Es decir, es alguien que filtra quién puede ser candidato, que es alguien que determina si una ley es ley de acuerdo a la Sharia, una interpretación muy estricta del Islam en este sentido. Entonces, ahí es donde me da, bueno, no es tan democrático esto, ¿no? Porque determina quién puede ser candidato, quién no. Digamos, dice, no, este no es lo suficientemente musulmán, listo, queda fuera de toda posibilidad, con lo cual se convierte en una lucha electoral entre más o menos pares. Y aparte del ejército de Irán, existe esto que se llama la Guardia Revolucionaria Islámica. Es otro ejército que depende directamente del ayatolá, no del Estado iraní, depende directamente del ayatolá. Esto se creó precisamente en 1979 porque el ejército iraní, que había sido formado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, se dudaba sobre su lealtad, entonces se crea en forma paralela la Guardia Revolucionaria Islámica, que depende directamente del ayatolá. Que tiene una gran fuerza política, que tiene ramificaciones externas, lo que se llama la fuerza Al-Quds, que es la que se vincula con todos los miembros del eje de la resistencia. Al-Quds significa Jerusalén.
Entonces es la que tiene las relaciones con todo el eje de la resistencia y la que se encarga del entrenamiento, de armar, proveer de recursos, tanto monetarios como bélicos, a los distintos miembros del eje de la resistencia, ¿sí? Bien, lo que ha ocurrido en los últimos meses es que, evidentemente, lo que algunos sospechaban, que en realidad los lugares de enriquecimiento de uranio que tenía Irán eran mucho más profundos digamos, que lo que Estados Unidos suponía. Estamos hablando de kilómetros de profundidad donde estaban desarrollando esto. Que Irán está muy cerca de tener no solo cabezas nucleares, sino también tiene la capacidad misilística, porque tiene convenios con Corea del Norte, con la República Popular China, tiene convenios militares con Rusia. Tengamos en cuenta que Rusia es un gran comprador de drones iraníes, con lo cual hay una transferencia de tecnología de un lado al otro. Entonces, ante esta eventualidad es que tanto Netanyahu como Trump decidieron llevar adelante esta guerra de los últimos meses, con agendas diferentes y con mucha improvisación. ¿En qué sentido? Primero, suponían que iba a haber un levantamiento del pueblo iraní. Ahí hubo un error de cálculo, porque en gran parte la oposición interna dentro de Irán ya fue asesinada sistemáticamente en los últimos años. Primero, cuando se dio todos los levantamientos, en general de jóvenes, ¿no? Contra el uso del velo islámico, ahí ya hubo una cantidad importante de encarcelaciones y de ejecuciones. Y por otro lado, hace unos meses atrás hubo un levantamiento mucho más masivo y organizado, pero que hubo por lo menos 30.000 ejecuciones contra líderes y participantes de esa oposición interna. Es decir, que esto, lo que están haciendo ahora, llega meses después, ¿no? Es decir, en ese momento quizás hubiera sido viable, ¿sí?, lograr el cambio de régimen. Hoy ya no es viable. Es más, yo diría lo siguiente, y acá me juego, ¿no? Acá tiro algo para el futuro. Yo creo que el régimen iraní se ha consolidado por los próximos 20, 30 años. Porque en definitiva, los ataques que han llevado conjuntamente Estados Unidos e Israel contra el suelo iraní han hecho que los iraníes, para mal o para bien, o por decir, bueno, es lo que hay, van a sostener el régimen existente. Y por una cuestión patriótica, no por, digamos, a mí no me puede gustar el gobierno que tengo en mi país, pero es el de mi país y es el que yo conozco, ¿no? Entonces, ante esa situación, probablemente haya terminado consolidando el régimen teocrático por los próximos 20 o 30 años. El hecho de que justamente la Guardia Revolucionaria Islámica haya podido tomar el control del estrecho de Hormuz, que habíamos visto ahí al norte, ¿no?, que controla la salida del Golfo Pérsico al Mar Arábigo y el Océano Índico, demuestra una gran capacidad de resistencia por parte de Irán. Siempre hay que tener en cuenta que Irán realmente se ha desarrollado en los últimos casi 50 años para una situación así. Es como Corea del Norte, se viene preparando eventualmente para un ataque de Estados Unidos conjuntamente con Corea del Sur. Se vienen preparando para eso, entonces un día ocurre y están preparados para eso. Con lo cual, esto era un cálculo no previsto. Por otro lado, lo que es improvisado es que, por un lado, Estados Unidos buscaba la destrucción de lo que quedaba de los lugares de enriquecimiento de uranio, y por otro lado, el objetivo israelí era no solo destruir eso, sino generar un cambio de régimen. Cada uno por su lado tenía agendas por completo diferentes.
Lo cierto es que, como toda guerra, los participantes entran fácil y salen en forma muy compleja. Esto que se dijo que iba a tardar un mes como mucho, o 6 semanas como mucho, sabemos que desde el 28 de febrero hasta acá continúa y siguen las negociaciones. Y acá lo que hay que llamar la atención es que el régimen iraní sigue ganando tiempo en esta situación de que no sabemos si van a desarmar completamente su programa nuclear, si van a liberar el estrecho de Hormuz. Es decir, estamos viendo cómo es que un país que militarmente no puede hacerle frente a Estados Unidos, bueno, está negociando prácticamente a la par con esto y con la presión de los países árabes de que, bueno, esto se tiene que terminar porque está afectando la economía mundial y está afectando el principal insumo que vende el mundo árabe al resto del mundo, que es el petróleo, y con el agravante para Trump en su política interna de que ha roto completamente su promesa electoral de no intervenir más en este tipo de situaciones militares. Es decir, vamos viendo como los sectores MAGA, ¿no? Estos, los sectores más extremos del trumpismo en el Partido Republicano, se están apartando de él con vistas a las elecciones de medio término de noviembre de este año. ¿Cómo es que se están apartando? Porque saben que la base electoral de Trump está muy enojada con este tipo de situaciones, porque además hay algo muy concreto para los bolsillos, que es que están pagando más caro la nafta que utilizan a diario, ¿no? Entonces, eh, este es el escenario, y al final no puse mi temporizador, así que no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero si les parece, podemos empezar ahora un círculo de preguntas y vamos adentrándonos en lo más específico. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a vos, ¿no? Bueno. Pablo, ya levantó la Sí, mano. Pablo, adelante. Bueno, Ricardo, primero agradecerte, es un privilegio escucharte, cómo mantenés la objetividad, o sea, no te movés de lo que es tu rigor de historiador en un tema tan difícil. Gracias. Te quería preguntar, en un escenario hipotético y en vistas al futuro, si tal vez mi generación no, la de mis hijos tampoco, a lo mejor la de mis nietos pueden avisorar que esto pueda llegar a una solución. Vamos a pensar en un escenario en que, no sé, Hamás sea aniquilado, que Netanyahu pase y vengan gobiernos más moderados en Israel. ¿Es posible que acá se llegue a una convivencia pacífica, a llegar a un acuerdo, viendo actores moderados de ambos lados, o esto es algo perpetuo? A ver, lo que yo quiero creer es que sí es posible. No sé imposible, ver, porque en realidad históricamente, a ver, nosotros siempre prestamos atención a lo que pasó en los últimos 80 años como si fuera, y eso trasladable a todo el pasado, pero históricamente judíos y musulmanes han podido convivir bien. Es decir, la mayor parte de su historia han convivido. De hecho, cuando en el mundo cristiano los judíos eran expulsados, iban a vivir a países musulmanes, ya sea el Imperio Otomano, los reinos de taifas en el sur de España, ¿no? Es decir, que había una... Porque, contrariamente a lo que ocurre en otras religiones, hay un mandato por parte del Islam de respetar a lo que llaman los pueblos del libro, ¿sí? Aunque, digamos, es una tolerancia que para nosotros es muy restringida, porque es como que, bueno, existís,
pero no hagas mucha manifestación en público, no puede haber conversiones, ¿no? Pero ya es un primer paso. Eso en principio y es un mandato más bien de carácter histórico, porque a diferencia de lo que ocurre en el mundo judío o en el mundo cristiano, el profeta Muhammad gobernó. Es decir, Jesús no gobernó, Moisés no gobernó, Noé tampoco, o sea, no fueron gobernantes. En cambio, en el caso de Muhammad, Muhammad es el que nosotros realmente llamamos Mahoma, ¿no? Gobernó, y en ese gobierno él respetó a los judíos y los cristianos. Entonces, eso es como una especie de mandato histórico que tienen los musulmanes respecto a lo que se llaman religiones del libro. Son muchas más. Bien, entonces, en principio eso, ¿sí? Hubo una buena convivencia durante siglos. Es decir, lo que pasa es que siempre ponemos el acento en lo negativo, pero si uno empieza a rastrear lo positivo, hubo. Estoy de acuerdo que si hubiera gobiernos más moderados de ambas partes, eso sería viable. Y yo creo que el gran error que se cometió en el gobierno de Barak, que negociaba con Arafat, fue decir, a ver, se han puesto de acuerdo en el 97% del territorio del el Estado palestino. 97%. Por el 3% volaron todo. Es decir, en vez de decir, miren, ese 3% lo vamos a seguir resolviendo por el camino, pero creemos el Estado, ¿sí? Saquémonos de este problema de encima. No, siguieron con eso, ¿no? Es decir, y de las dos partes hay mucho fanatismo. Ese es el otro problema. No es que hay una parte donde hay fanatismo. Las dos partes hay mucho fanatismo. Tenemos en cuenta que quien mató a Rabin era un judío ortodoxo. Después, en Cisjordania hay colonias israelíes que son muy agresivas con los palestinos. Hay mucho registro de esto. Lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses de esta incursión militar israelí en el Líbano, ¿no? Que han atacado templos cristianos, ¿no? Es decir, es como que las dos partes están empezando a irse hacia extremos, de los cuales es muy difícil volver, ¿no? Yo entiendo que en una guerra las situaciones más moderadas son las que siempre pierden, ¿no? Como que las partes extremas son las que toman el control de todo. Pero tiene que haber una lectura más política de los dos, es decir, una guerra así no puede continuar siempre. En definitiva, todos terminan perdiendo. Pero bueno, estoy de acuerdo de que quizás no lo veamos nosotros, quizás no lo vea la próxima generación, pero no es imposible. Lo que pasa es que tiene que, a ver, hay otra cosa que todos los participantes tienen que empezar a firmar tratados internacionales, como por ejemplo el Estatuto de Roma, y realmente someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces a eso empieza a limitar mucho las arbitrariedades que cada uno puede hacer en una guerra. No solo firmarlo, sino implementarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido debería haber como mucha más moderación y espíritu frío, pero no es lo que veo en este momento. Gracias. Creo que en este momento lo mejor que se puede lograr es una situación de no guerra. No de paz, sino de no guerra. Ricardo. Sí, ahí Pablo levantó la mano. Dale, Pablo, dale. Después, bueno, volviendo a algo que mencionaste hace un rato, que fueron las manifestaciones populares reprimidas salvajemente por el régimen de los ayatolas, y viendo situaciones similares, o sea, saliendo de lo que es Medio Oriente, que sucedió en Venezuela, sucedió, bueno, en Cuba, tantas
ya vamos para más de medio siglo de una dictadura. Y en cuanto al rol de la ONU, siento que la ONU puede sacar resoluciones, opinar sobre cuestiones, pero que la ONU no tiene un brazo ejecutor. ¿Cuál es entonces la utilidad de tener un organismo así? Si se puede pensar en algo más efectivo, porque vemos a lo mejor, yo no sé cuál es el apoyo popular que tiene el régimen de los ayatolás, pero vemos a minorías enquistadas en el poder, a lo mejor defendiendo cuestiones personales, como el caso de Cuba o Venezuela, aún por responsabilidades penales, entonces ya están obligados a perpetuarse en el poder por seguridad personal, digamos. Y más allá de que se está a las vistas de todo el mundo semejante situación que resultaría insostenible, vemos que no hay nadie que pueda ponerle un límite. ¿Por qué lado debería ir ese límite? Bien, es muy frecuente esto de señalar los defectos de Naciones Unidas. Estoy de acuerdo, pero creo que el mundo sería mucho peor si no existiera. Es decir, es lo menos malo, es lo que se puede hacer en este contexto, ¿no? El tema es que, a ver, el tema es que hay países que han firmado declaraciones, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Como algo fundacional de la ONU. Pero hay países que dicen, bueno, pero en realidad eso es occidental, no es universal. La República Popular China, por ejemplo. Los países árabes dicen eso. No es universal. En realidad esto es occidental. Pero bueno, lo firmamos porque, bueno, queda bien, ¿no? Pero entonces es como que no han incorporado ese concepto, ¿no? Obviamente, pretender llevar la democracia a todo el mundo es muy difícil porque en realidad la democracia tiene que ser una serie de valores incorporados por las personas, por la sociedad civil, ¿no? No es algo que es simplemente una arquitectura del poder y listo, y llamamos a votar, porque si la gente vota partidos extremos que quieren ir adelante con la guerra, perseguir minorías y demás, no tiene ningún sentido todo eso. Pero creo que, aunque no parezca, el tema de que hay algunos pedidos de captura y demás son limitantes, ¿sí? Por ejemplo, Putin no se maneja por el mundo con tanta libertad como tenía antes, desde que hay un pedido de captura de la Corte Penal Internacional. Netanyahu tampoco se maneja con tanta soltura por el mundo hasta que hubo, digamos, desde ese pedido de captura, ¿no? Y así podemos mencionar muchos, porque la Corte Penal Internacional no solo fue contra ellos, sino también contra los líderes Hamas, de Hezbollah, ¿no? O sea, hay que ver que para mí es algo importante de que exista una corte así, aunque bueno, todavía no tiene la efectividad y la presencia que uno querría. A mí me parece muy auspicioso, por ejemplo, que Rafael Grossi llegue a ser secretario general de Naciones Unidas, más allá de que es argentino, ¿no? Que capaz que este año podríamos tener un cuarto mundial y encima un secretario general de Naciones Unidas, pero más allá de eso, Grossi es un diplomático de primera línea. Realmente es una figura importantísima, con una gran formación académica, muy reconocido por su labor en el Organismo Internacional de Energía Atómica, a ver, en situaciones realmente complejas, ¿no? Como la guerra en Ucrania, la guerra en Irán, o sea, manejando situaciones muy complejas, con mucho profesionalismo. Lo que pasa es que si Grossi gana, realmente va a ser con todas las condiciones en contra, porque, como les dije, el gobierno argentino no hace mucho por su candidatura, al contrario, ¿no? Como que la querría bombardear por dentro, ¿no? El haberse retirado del Consejo de Derechos Humanos no ayuda, muchas votaciones que tuvo el gobierno argentino en la Asamblea General no ayudan,
Entonces, bueno, pero si Grossi fuera el secretario, yo creo que tendríamos a alguien con mucha experiencia y mucho conocimiento en Naciones Unidas por los próximos 10 años que podría ayudar a darle mucho más prestigio y presencia a la ONU que la que hoy tiene. Muchas gracias. Ricardo, ¿por qué el gobierno, Ahí veo, Haroldo levantó la mano. el Ejecutivo no lo apoya, más allá de su postura definida a apoyar el Estado de Israel, ¿no es cierto? Y el gobierno Sí, actual? sí. Bien, es muy buena la pregunta. El gobierno argentino no tiene política exterior salvo el alineamiento automático con Trump y con Netanyahu, ¿no? Es decir, esa es toda la política exterior y rompió con varios consensos de la política exterior independientemente del signo político, ¿no?, que hubo durante décadas de Argentina. Al haber salido del Consejo de Derechos Humanos, eso fue un gran error, ¿no? Porque por más que ahí estén regímenes que digamos, violan sistemáticamente los derechos humanos, bueno, justamente ahí es donde Argentina tiene que estar y dar presencia y dar testimonio. Pero periódicamente hay exámenes periódicos universales del Consejo de Derechos Humanos en donde todos los países pueden formular comentarios, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, el examen periódico universal de la República Popular China, ¿no? Fue, si no me equivoco, el año pasado. Bueno, Argentina, ¿qué hizo? Siempre decía, bueno, falta esto. Es la última participación dijo, celebramos el progreso económico de Chile. Y a ver, y la situación de las minorías, de los uigures, del sistema penitenciario, todo eso, no dijeron absolutamente nada, ¿no? Es decir, la oportunidad para decir algo, bueno, lo desperdician. Hace unos meses atrás, en la Asamblea General de Naciones Unidas se votó una resolución, una declaración condenando la esclavitud, ¿no? De la esclavitud de África hacia Estados Unidos y Europa. Los países que fueron esclavistas se abstuvieron. ¿Por qué? Porque esa declaración, lo que viene después es un pedido de indemnización, ¿no? Bueno, hay una cosa es declarar, miren, estamos en contra de la esclavitud, me parece, pero otra es que, dado eso, haya un pedido de indemnización. Ahí cambian las cosas. Pero los países que fueron esclavistas se abstuvieron. Argentina votó en contra. Bien. ¿Cuál es el sentido? A ver, el voto de los países africanos es fundamental para obtener el secretario general de Naciones Unidas. Si Gran Bretaña se abstiene, ¿por qué vos no te abstenés? O sea, lo mínimo que puede ser, no, voy a votar en contra, ¿no? Es decir, voy a declarar ahí que estoy en contra de esta declaración, rechazando la esclavitud. No tiene menor sentido, ¿no? Creo que hay una visión exacerbadamente ideológica de la política internacional, de un alineamiento ya absolutamente automático a lo que hagan Trump y Netanyahu, pero no hay una visión de largo plazo ni en consonancia con todo lo que ha sido la política exterior argentina durante décadas. Y bueno, creo que hay eso creo que es por un absoluto desconocimiento del Poder Ejecutivo de lo que es la política internacional. No, yo lo encuentro por ese lado. Gracias. Oh. Pablo. Sí, perdón. Continuando con esto que estás diciendo, se me plantea un interrogante. Siendo que sería un funcionario global, ¿verdad? El secretario general. ¿Cuál es la importancia para el país de que el secretario general sea argentino? Bien, muy buena la pregunta.
Primero, a ver, para Argentina creo que sería enfatizar la necesidad de volver a darle su lugar a los profesionales del cuerpo diplomático. Saben que durante 2 años estuvo cerrado el ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Al cuerpo diplomático se accede por exámenes, ¿no? Y se van formando en toda la carrera. Bueno, durante 2 años estuvo cerrado el ISAN. Y hay una enorme ideologización. A ver, había una ideologización con el kirchnerismo y ahora pasamos a una ideologización con este gobierno libertario, ¿no? Yo sé de muy buena fuente que hay momentos en que dicen, bueno, se termina todo, hay que ir a escuchar una charla sobre Murray Rothbard, ¿no? Y van ahí a una charla doctrinal sobre Rothbard en la Cancillería. Es como si el kirchnerismo hubiera dicho, bueno, ahora se termina todo, vamos a escuchar una charla sobre Jauretche, ¿sí? Es tan malo uno como el otro, pero, digamos, ha habido una gran ideologización de la política exterior y creo que, primero, el rol de Grossi sería importante hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de Argentina en cuanto a volver a enfatizar esto. Por otro lado, bueno, es una situación de un gran prestigio para Argentina tener un secretario general de Naciones Unidas. El anterior de América Latina fue Javier Pérez de Cuéllar, peruano, hace 40 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, en esta oportunidad le vuelve a tocar América Latina y tenemos la principal candidata es Michelle Bachelet, en contra, la expresidente de Chile, pero que no cuenta con el apoyo del presidente Kast. Entonces, bueno, qué mejor oportunidad. Pero creo que no ven esas situaciones, no le dan importancia, pero sí creo que sería muy, muy positivo y darle como más prestigio a Argentina y también demostrar que Argentina le da importancia al sistema del derecho internacional, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Ricardo, empleaste la palabra error de cálculo de Estados Unidos cuando comenzó a atacar. Un error de cálculo que era previsible, entiendo yo, dadas las características que tiene el régimen iraní. Entonces, este error de cálculo, que lo pongo muy entre comillas, que termina afianzando el régimen, comparto lo que decís vos, la resistencia es ganar por parte de Irán, y se afianzó su régimen por un tiempo más. ¿Qué dijiste? 20 o 30 años. Entonces, me hago esta pregunta, te la hago y la hago a todos los que están asistiendo a esta charla. Antiguamente, suponete Roma o Napoleón, te invadían el territorio y te imponían las instituciones, el código napoleónico, etcétera, etcétera. Eran imperios que expandían sus instituciones. En esta época, eso no sucede. Venezuela, por ejemplo, o Irán mismo, lo que estamos hablando, este error de cálculo, te sacan a Maduro. Pero Venezuela institucionalmente sigue bajo el régimen chavista. Logró un acuerdo en petróleo, que es lo que le interesa a los Estados Unidos, es lo que logró o está logrando. Y en Irán, igual. Lo que quiero decir es, los imperios actuales es como que te destruyen parcialmente tu capacidad logística, etcétera, pero no te ataco las instituciones. Es decir, la superioridad militar que se tiene no se refleja, no tiene efectos políticos institucionales dentro del país atacado, y todo sigue igual. Entonces la pregunta mía es, ¿se quiere realmente cambiar esos regímenes o simplemente se ataca para lograr acuerdos comerciales? Mirá, en el caso
de Trump está bastante claro que no los quiere cambiar, ¿no? A diferencia de los neocon de Bush, hijo, ¿no? Que sí quería cambiar los gobiernos y las formas de gobierno y demás, también con muchos errores, ¿no? Pero que sí tenía esa perspectiva, que yo entiendo que es la que tiene Marco Rubio, ¿sí? Porque ahí hay una lucha interna también entre Marco Rubio y el vicepresidente Vance, ¿no? Sobre los dos se perfilan como los sucesores de Trump, con lo cual también hay que ir viendo cómo se van ubicando. Fíjate que en todas las negociaciones, a ver, veamos quiénes son los que negocian también. Cuando Trump manda a negociar, manda a su yerno y a Steve Witkoff, que era un empresario inmobiliario. Es decir, no hay gente que tenga formación en política internacional. Sí, simplemente manda gente que trabajaba con él, y bueno, y lo mando y lo trabaja, y ya está, ¿no? Pero no hay gente que tenga conocimiento de la política internacional, la diplomacia, que siempre hay mucha sutileza, hay derecho internacional, hay conocimiento de historia, de geografía, de cultura, ¿no? Y obviamente todo lo que tiene que ver con el poder digamos, y la economía, pero es muy complejo, ¿no? Y primero manda a negociar a ellos, ¿no? Como si fuera una transacción inmobiliaria, básicamente, ¿no? Bueno, te doy esto y me das esto, y están ahí regateando todo el tiempo. Esa es la visión de Trump sobre la política internacional. Pero estoy de acuerdo en que no hay como un intento de cambio de instituciones y que, bueno, es como que todo se resuelve en esferas de influencia, a ver cómo se reparten esferas de influencia entre distintos países. Y por otro lado, hay también mucho aventurero de esto de las tecnocracias, ¿no? Hay mucho aventurero de esto, desde personajes como Elon Musk, Peter Thiel, ¿no? Que están haciendo mucho ruido. Claro, lo que pasa no solo hacen ruido, sino que tienen mucho dinero para poner candidatos y participar en elecciones. Entonces, como que, bueno, están empezando a emerger muchos actores internos, no solo en los regímenes autoritarios, también en las democracias, ¿no? Y que están haciendo mucho ruido y que, digamos, lejos de traer calma, es como que están exacerbando las posiciones y eso no puede terminar bien. No estamos bien. Para pasar bien el fin de semana. Y demás. Bueno, es largo, entonces para el lunes ya estamos bien. Ya nos recuperamos. Bueno, Francisco, no sé, ahí si hay más preguntas. ¿Hay alguna? No, por el momento no hay más preguntas, al menos no escritas. Bueno, lo vamos dando por terminado. ¿Hay alguna pregunta más? Yo no quiero abusar, pero Ricardo, es tan interesante que a veces le pregunto algo a Ricardo que hasta me da ganas de preguntarle cualquier cosa, de inteligencia artificial, de cómo ve el futuro. Pero siempre tiene respuestas con un enfoque tan atinado que, pero bueno, no quiero abusar del tiempo de Ricardo ni tampoco monopolizar las preguntas. Así que bueno, agradecerte, Orlando, siempre, la otra vez también en la conferencia que hicimos en la Sociedad Francesa, me parece que fue, con Ricardo, siempre es un privilegio, así que por favor te pido que difundas cuando también Ricardo dé alguna charla en algún otro lado para poder estar presente. A Ricardo siempre lo tenemos presente y él siempre está muy dispuesto, así que es un lujo tenerte siempre, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los miembros de la Fundación y a todos los que participaron por esta oportunidad de charlar sobre estos temas un sábado por la mañana.
Y que Platense siga avanzando en la Copa Libertadores. Platense está full, así que... Bueno, Ricardo, muchas gracias. Gracias. un abrazo grande, Ricardo. Gracias a Muy buen todos. fin de semana. Gracias, Ricardo. Gracias. Y recuerden que si quieren volver a ver la charla, va a estar disponible en breves en YouTube, así que van a poder acceder. Gracias Muy a bien. todos por participar. Gracias. Gracias a ustedes.